Bien, en este video vamos a ver lo que son los gráficos en Excel y los tipos de datos, como dice la pantalla. La idea es poder lograr la construcción de distintos tipos de gráficos en Excel en correspondencia con el tipo de dato que se está trabajando. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, Hay muchos tipos de gráficos, pero no puedo usar el gráfico que yo quiera con el dato que yo quiera, sino que según el dato que yo esté trabajando, o el tipo de dato más bien dicho, debo usar ciertos gráficos. No todos los gráficos sirven para todos los datos. Bueno, para eso tenemos que acordarnos de los tipos de datos, ¿cierto? Hay datos del tipo cuantitativo y datos del tipo cualitativo. Los cuantitativos eran aquellos que se podían expresar con números. Decíamos que eran discretos cuando solo se podían expresar de forma de número entero, por ejemplo, cantidad de hermanos. Y decíamos que era un dato cuantitativo continuo cuando, cuando la cantidad se podía expresar en forma de decimales, es decir, con números que no son enteros, ¿sí? Por ejemplo, temperatura o peso. Bien, luego teníamos los datos cualitativos, que eran aquellos que se expresaban con palabras, y también se dividían en dos, que eran los cualitativos ordinales y los nominales. Los ordinales son aquellos que tienen un orden natural, por ejemplo, los meses del año, los días de la semana, los tienen un orden natural. Y los cualitativos nominales, o categóricos, también se le llama categóricos, son aquellos que se expresan con palabras, pero no tienen un orden natural, solamente hacen referencia a una característica, como color de pelo o nacionalidad, etcétera. Bien, gráficos. En este video vamos a ver cuatro tipos de gráficos: el gráfico de barras, el gráfico de línea, el gráfico de sectores, que es más conocido como gráfico de torta o circular, y el histograma, ¿ya? En esta tabla podemos ver para qué sirve cada gráfico. El de barras sirve para cualitativos o para datos discretos, al igual que el gráfico de línea. El gráfico de sectores, la verdad es que debe ser uno de los más diversos para usar, el más multiuso, como dice acá. Se puede usar para cualquier tipo de datos, solamente hay que saber cómo distribuir los datos. Y el histograma, que es la forma de construirlo en Excel, es la más compleja, a mi parecer, y sirve para los datos que son continuos, aquellos que tienen decimales. Bien, vamos con el gráfico de barras entonces. Un gráfico de barras, ¿cierto? Es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta, como decía la tabla. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que tenemos los datos aquí de la producción agrícola del 2007, de los cereales, ahí está la cebada, el trigo, la avena, el centeno, y las miles de toneladas que se produjeron. Luego, si nosotros trazamos el gráfico, ¿cierto? Vamos a tener que en el eje horizontal, en el eje X, ¿cierto? Están los datos cualitativos, y en el eje Y se registran en este caso las miles de toneladas. De manera que en el gráfico uno puede ver que el trigo tiene un poco más de 6.000 toneladas producidas, y si vemos en la tabla vamos a ver que son 6.436 toneladas, y se ve claramente cuáles son los cereales que más se produjeron en el año 2007 en España. Ahí hay un dato extra. Bueno, ¿cómo hacemos esto en Excel? La verdad no tiene mucha dificultad. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar sus datos. En este caso yo tengo una tabla que habla sobre los gustos musicales de ciertas personas, y ustedes seleccionan tanto los datos categóricos como los cuantitativos y le dan a Excel en insertar gráficos recomendados, y él, como es inteligente, les sugiere al tiro el gráfico de barras. Ustedes pueden cambiar el título del gráfico, pueden decir que esto habla de gustos musicales, y luego las otras cosas son
ediciones de formato. No, no hay problema con eso. Eso queda a libre elección de ustedes. Lo importante es que el gráfico esté bien hecho. Y eso es todo en cuanto al gráfico de barras. Veamos el gráfico de línea ahora. También es una representación en el plano cartesiano de dos variables. En este caso tenemos meses del año, es una variable cualitativa, ordinal, entre los años 2009 y 2010, y el índice del IPC, índice de precios del consumidor, y esto salió del Instituto Nacional de Estadística. La idea del gráfico de línea es muy parecida a la del gráfico de barra. La diferencia es que al tener la unión podemos ver claramente eh, el comportamiento del fenómeno, es decir, si crece más rápido o si decrece o si se mantiene con mayor claridad que en un gráfico de barra. ¿Cómo hacemos esto en Excel? Yo aquí tengo una tabla con el número de hermanos y cuántas personas tienen ese número de hermanos. Entonces podemos decir acá que hay 2 personas que no tienen hermanos, 5 que tienen una y una persona que tiene 8 hermanos. En Excel las gráficas, la mayoría se trazan insertando gráficos recomendados y yo aquí podría graficarlo con un gráfico de barras, pero lo que nosotros queremos es un gráfico con líneas, se llama en Excel. Un gráfico de líneas, ¿cierto? Que me muestra claramente que si tenemos 0 hermanos, hay 2 personas que tienen 0, tenemos, acá dice 5 personas, ¿cierto? Está entre el 6 y el 4, hay 5 personas que tienen un hermano, y así vemos que la mayoría de la gente, 12 personas, tienen 3 hermanos, 4 también, 4 hermanos es muy frecuente, y 8, y después decrece de nuevo, siendo una persona solamente la que tiene 7 hermanos, y una persona solamente la que tiene 8 hermanos. Al igual que en el otro gráfico, ustedes pueden cambiar la apariencia, y eso es cosa de ustedes. Bien, vamos con el gráfico de sectores. Este gráfico es, yo creo que muy usado y muy conocido, y se abusa harto de él porque permite la, la utilización de cualquier tipo de variable. Se pueden hacer, es multiuso como puse en la tabla. Acá tenemos alojamientos turísticos en el año 2009, eh, en hoteles de 5, 4, 3, 2 y 1 estrella, y el número de viajeros que se alojó en ese tipo de hoteles. Y aquí se ve claramente que la mayoría, el 46%, se alojó en hoteles de 4 estrellas, el 35% en hoteles de 3 estrellas, etc. ¿Cómo hacemos esto en Excel? Bueno, eh, vamos a hacer un archivo desde cero. Vamos a hacer la pregunta: ¿andas en bicicleta? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque ustedes en sus encuestas tienen algunas preguntas que tienen respuestas nominales de sí y no. Digamos que hay 23 personas que andan en bicicleta y 48 que no. ¿Ustedes cómo pueden hacer el gráfico por sectores o circular? Seleccionan los datos, insertar, y aquí está clarito dónde está el gráfico circular por sectores. Simple, aquí abajito está la simbología, el naranjo indica quienes respondieron que no, el azul quienes dijeron que sí andaban en bicicleta, y ahí podemos tener una variedad de cosas, por ejemplo que les muestre los porcentajes, y también sirve, por ejemplo, si cambiásemos la pregunta por ¿con qué frecuencia andas en bicicleta? Podríamos decir no ando, ando poco, suelo andar, o no, eso es muy parecido a ando poco, ando mucho.
por ejemplo, y aquí podríamos decir que hay, no sé, 30 personas que andan mucho en bicicleta. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos que este gráfico, si se fijan, cambiaron el sí y el no por lo que pusimos en vez de sí, en vez de no, pero agregamos un dato más? ¿Cómo cambiamos eso? Seleccionamos el gráfico, hacemos clic derecho y damos clic en seleccionar datos. Y lo único que tienen que hacer acá es seleccionar todos los datos que quieren que estén graficados. Le dan a aceptar y ahí se muestra el nuevo gráfico con la nueva, perdón, aquí la pregunta es frecuencia, eh, con la nueva situación, mostrando claramente que la mayoría anda poco en bicicleta y hay dos otros grupos que no andan en bicicleta y el grupo de en medio que anda mucho en bicicleta. No hay mayor dificultad en el trazo de este gráfico. Bien, y por último tenemos el histograma, que a primera vista ustedes podrían decirme, pero eso es lo mismo que el gráfico de barras. Y la diferencia, según la tabla que mostramos al principio, es que el histograma es el único que puede representar datos que son cuantitativos continuos. Bien, si nos fijamos en el gráfico de barras, nosotros podemos tener espacios y deben haber espacios entre las diferentes barras. Eso quiere decir que acá podrían ir otros datos. En cambio, en el histograma las barras están una al lado de la otra sin espacios intermedios. ¿Por qué? Porque la idea es representar que hay una continuidad en los datos que están aquí. Entonces, ¿cuál es la idea del histograma? Se grafica muy parecido al gráfico de barras, pero hay un valor que se llama valor medio o marca de clase. La gracia es esta. Nosotros tenemos que juntar en grupos los datos que tenemos. Como son continuos, vamos a tener hartos datos que están entre el 11 y el 17, por ejemplo. Acá estamos hablando de puntajes en una prueba. Y hay 6 personas que tienen puntajes entre 11 y 17. Hay 4 que tienen puntajes entre 18 y 24 y así. Hay 40 personas y aquí está el valor medio marca de clase, que es el promedio entre los valores extremos de los grupos. Por ejemplo, en este caso 11 más 17 es 28 y si lo dividimos en 2 nos da 14. Y así se calcula la marca de clase, que es lo que va abajo de cada barra. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Excel? Este gráfico es un poco más complejo en Excel. Lo que ustedes deben hacer es tener sus datos. Yo acá tengo una pregunta, ¿cierto? ¿Qué nota le pondrías al profesor practicante? Aquí están los entrevistados, esto es hipotético por si acaso, no son datos reales. Y aquí están las notas son de 1 a 10, ¿ya? Entonces, son las distintas notas que pusieron los entrevistados. Y para graficarlas, este es el único que no se hace desde insertar, sino que ustedes tienen que irse a datos. Entonces ustedes hacen clic aquí en análisis de datos. Si no aparece este lugar de análisis de datos, ustedes tienen que buscarlo en los complementos, en archivo. Entonces aquí buscamos en la lista histograma, aceptar, rango de entrada, ponemos los datos sueltos y en rango de clases ponemos los límites superiores. Entonces lo que hacemos es decir crear gráfico. Eso es lo que nosotros queremos. Y ahí tenemos el histograma, pero sabemos que deben estar las barras una al lado de la otra, por lo tanto nos vamos a diseño rápido y hacemos clic ahí. Y ahí está el histograma. Listo. Cualquier duda o consulta, ustedes me escriben a mi correo, ¿cierto? Y que les vaya bien.